El capo ocultaba fajos de dinero y droga en sus casas por todo el mundo. Los dueños que están renovando la propiedad en Miami Beach están filmando la demolición para un documental. Carlos Suárez de Local 10 está en vivo con más detalles sobre lo que se ha encontrado. Imagina esto. Estás de pie frente a un muro de concreto de casi 1 metro de espesor, enterrado a 3 metros bajo tierra, en medio de una finca abandonada en Antioquia. Nadie ha tocado ese muro en más de 30 años. Y cuando finalmente lo rompen con un martillo neumático, del otro lado no sale silencio. Sale un olor. Un olor a humedad, a papel podrido, a metal oxidado, y a algo que nadie en el equipo supo explicar del todo. Lo que encontraron ahí adentro no fueron solo billetes enmohecidos. Fue la prueba física de que uno de los hombres más temidos del planeta construyó, en secreto, todo un imperio subterráneo diseñado para sobrevivirlo. Y aquí está lo que casi nadie te ha contado. No fue solo dinero lo que salió de ese hueco. Fueron armas. Fueron cuadernos con nombres que todavía hoy podrían hacer temblar a más de un apellido conocido en Colombia. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entrar, junto conmigo, al lugar que Pablo Escobar nunca quiso que nadie encontrara. De ladrón de tumbas a rey del narcotráfico, antes de los búnkeres, antes de los miles de millones, antes de que Forbes lo pusiera en su lista de multimillonarios, Pablo Emilio Escobar Gaviria era simplemente un muchacho de Río Negro que se movía por las calles de Medellín buscando cómo ganarse la vida a cualquier precio. Su primer negocio fue tan macabro como efectivo. Robaba lápidas de los cementerios, borraba los nombres grabados con una pulidora y las revendía como si fueran nuevas. No era un crimen espectacular, pero mostraba algo que definiría el resto de su vida. Una frialdad absoluta frente al sufrimiento ajeno cuando había una ganancia de por medio. De ahí pasó al robo de autos, a la extorsión y finalmente al secuestro. En 1971, su banda secuestró y asesinó al empresario Diego Echavarría, cobrando un rescate y matándolo de todas formas. El mensaje quedó claro para todo el submundo criminal de la ciudad. Con Escobar no se negociaba de buena fe, se pagaba y se rezaba. Pero el verdadero punto de quiebre llegó con la cocaína. A mediados de los años 70, las rutas hacia Estados Unidos apenas se estaban formando. La demanda crecía sin control y casi nadie tenía la visión de organizarlo a gran escala. Escobar sí la tuvo. En 1976 fue detenido transportando cerca de 39 kilos escondidos en la llanta de un vehículo. En lugar de terminar su carrera, ese arresto se convirtió en una lección. Sobornó su salida de la cárcel y poco después, los agentes que lo habían capturado fueron asesinados. Desde ese momento, adoptó la frase que lo acompañaría el resto de su vida: plata o plomo, o aceptas el soborno o recibes la bala. No existía una tercera opción. En abril de 1978, se reunió con otros traficantes en una finca rural cerca de Medellín. Ese encuentro, hoy considerado por historiadores como el nacimiento formal del Cartel de Medellín, marcó el inicio de una operación que en pocos años estaría moviendo toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense cada semana. Un imperio que ya no cabía en los bancos. Para finales de los años 80, el Cartel de Medellín controlaba, según distintas estimaciones, cerca del 80% del mercado mundial de cocaína. Se calcula que generaba alrededor de $420 millones por semana, no por año. La fortuna personal de Escobar llegó a estimarse entre $30.000 y $60.000 millones, una cifra que hoy equivaldría a más de $80.000 millones. La revista Forbes lo incluyó en su lista de multimillonarios durante 7 años consecutivos. Con ese nivel de riqueza construyó propiedades que hoy parecen sacadas de una novela. La Hacienda Nápoles, una extensión de 7.000 hectáreas con lagos artificiales, una pista de aterrizaje privada, una plaza de toros y un zoológico propio con jirafas, elefantes e hipopótamos traídos desde África. En Medellín levantó el edificio Mónaco, 8 pisos con piscinas, cancha de tenis y un cuarto de pánico blindado. En el Caribe, mantenía una villa fortificada con helipuerto propio. Pero el dinero llegaba tan rápido que se volvió un problema logístico. Su propio hermano, Roberto Escobar, encargado de las finanzas del cartel, contó después que gastaban miles de dólares al mes, solo en bandas de caucho, para amarrar los fajos de billetes,
y que cada año perdían alrededor del 10% del efectivo guardado por culpa de la humedad, el moho y las ratas. En una ocasión, estando escondido, Escobar quemó cerca de $2 millones en una sola noche, simplemente para mantener a su hija con calor. Cuando el dinero deja de caber en los bancos, y ya no puedes gastarlo, ¿qué haces con él? Lo escondes. Y ahí es donde comienza la verdadera historia de las bóvedas. La arquitectura del secreto Escobar no confiaba en los bancos, ni en los contadores tradicionales, ni siquiera en la mayoría de su propia gente. Así que construyó, a lo largo de Antioquia y más allá, una red de escondites diseñados para desaparecer a plena vista. Casas de seguridad convertidas en bóvedas con paredes huecas, rellenas de efectivo de piso a techo. Fincas con barriles sellados enterrados varios metros bajo tierra, algunos con billetes que permanecerían intactos durante décadas. Cámaras reforzadas con acero, muros de concreto extremadamente gruesos y, según relatos de exempleados, láminas de plomo pensadas para engañar a los primeros equipos de radar que empezaban a usarse en la época. Lo más inquietante no era solo la ingeniería, sino el sistema humano detrás de ella. Nadie, salvo un puñado de personas cercanísimas a Escobar, conocía el panorama completo. Los contadores sabían de los flujos de dinero, pero no de las ubicaciones físicas. Los equipos de construcción levantaban las cámaras, pero desconocían qué terminaría guardado adentro. Solo un círculo mínimo, en su mayoría familiares directos, tenía alguna idea real de dónde estaba escondido cada tesoro. Cuando Escobar murió en diciembre de 1993, buena parte de esos códigos y ubicaciones murieron con él. Lo que finalmente salió a la luz durante años, todo esto fue apenas un rumor de finca en finca. Pero con el paso del tiempo, algunas de esas bóvedas sí se abrieron, y lo que apareció dentro superó cualquier leyenda de pueblo. En la costa estadounidense, la mansión rosada que Escobar compró en Miami Beach, sobre North Bay Road, fue confiscada por las autoridades en los años 80, bajo la sospecha de que sus muros escondían cajas fuertes. Décadas después, en 2016, los nuevos propietarios decidieron demoler la propiedad para un proyecto de construcción. Al derribar los cimientos, los obreros encontraron exactamente lo que se sospechaba: cajas fuertes de concreto reforzado, incrustadas en la base de la casa. Una de ellas desapareció misteriosamente antes de que pudiera ser examinada por peritos, alimentando toda clase de teorías. Otra fue trasladada bajo custodia armada hasta un banco en Florida. Bajo la estufa de la cocina, apareció además un cilindro metálico completamente sellado, que, al abrirlo, resultó estar vacío, aunque nunca se descartó que su contenido hubiera sido retirado mucho tiempo antes. En la propia Hacienda Nápoles, durante trabajos de remodelación años después de la muerte de Escobar, un equipo rompió un piso de concreto y encontró una cámara sellada que había permanecido intacta por casi 2 décadas, con dinero en su interior. En distintos momentos, la prensa colombiana ha documentado hallazgos similares. Bolsas con varios millones de dólares en barriles enterrados a finales de los 80, cargamentos con efectivo y barras de oro recuperados en 1990, y sumas menores que han seguido apareciendo de forma esporádica hasta hoy. En 2020, un sobrino de Escobar aseguró haber encontrado alrededor de $18 millones en una vivienda antigua vinculada a su tío en Medellín. Según su propio relato, llegó al lugar guiado por una corazonada y terminó desenterrando fajos de billetes envueltos en plástico junto a una pluma de oro, una máquina de escribir y un teléfono satelital. Gran parte del dinero estaba ya destruido por la humedad. Reconoció, además, que no era el primer hallazgo que hacía, aunque se negó a dar más detalles sobre otros posibles escondites. Un documental producido años atrás llevó a un par de exagentes de inteligencia hasta el campo colombiano, armados con radares de penetración terrestre, drones y detectores de metales. Recorrieron antiguas propiedades del cartel y confirmaron algo que hasta entonces era solo sospecha: bóvedas forradas en plomo, pisos falsos y cámaras diseñadas específicamente para no ser detectadas por la tecnología de la época. En uno de esos puntos encontraron, efectivamente, una bóveda completamente vacía, un recordatorio de que, por cada escondite descubierto, probablemente existan varios que jamás se van a encontrar.
Oficialmente, las autoridades colombianas han logrado recuperar apenas unos 75 millones de dólares en bienes ligados a Escobar. Y los propios investigadores que han dedicado años a este tema coinciden en algo escalofriante. Esa cifra representaría, en el mejor de los casos, menos de una décima parte de lo que realmente quedó escondido bajo tierra. No solo dinero, lo que de verdad asustaba a los investigadores. Cuando las autoridades allanaron la Hacienda Nápoles y varias casas de seguridad vinculadas al cartel a comienzos de los 90, encontraron lo esperado: pilas de efectivo, contenedores sellados, evidencia física de una operación que movía dinero a escala industrial. Lo que no esperaban del todo era la documentación. Escondidos en contenedores a prueba de agua, aparecieron cuadernos y carpetas con registros minuciosos de cronogramas de envío, transacciones codificadas y listas de pagos a funcionarios organizadas casi como si fueran facturas de un negocio legítimo. Nombres de políticos, jueces, mandos policiales y militares que en algún momento estuvieron en la nómina del cartel. Para los fiscales, tanto en Colombia como en Estados Unidos, aquello confirmaba con la propia letra de la organización lo que muchos sospechaban, pero no lograban probar: la corrupción no era un efecto secundario del negocio de Escobar, era la columna vertebral que lo sostenía. También surgieron relatos, nunca confirmados de manera oficial pero repetidos por varias fuentes independientes a lo largo de los años, sobre cuartos insonorizados con sistemas de drenaje y ganchos en las paredes que no tenían ninguna función arquitectónica lógica dentro de una vivienda normal. Escobar construyó sus bóvedas para proteger su riqueza. Lo que en realidad terminaron preservando fue evidencia de todo lo que esa riqueza le costó al país. El hombre que se creía intocable, hay algo que casi nunca se cuenta con la profundidad que merece. Mientras construía todo este imperio subterráneo, Escobar también construía, con la misma obsesión, una imagen pública completamente distinta. En los barrios pobres de Medellín, financiaba canchas de fútbol, construía viviendas para familias sin recursos y repartía dinero en efectivo en las calles. Para muchos, no era el criminal más buscado del continente, era el vecino generoso que hacía lo que el Estado nunca había hecho. Esa lealtad de barrio se convirtió, con el tiempo, en un escudo humano. Cuando la policía llegaba preguntando por él, comunidades enteras cerraban filas y negaban haberlo visto. Esa doble cara, la del benefactor y la del hombre capaz de ordenar una masacre sin pestañear, es clave para entender por qué construyó tantos escondites. No solo temía a la policía o a la DEA, temía a sus propios socios, a los cárteles rivales, a cualquiera que pudiera traicionarlo en el momento menos pensado. Cada bóveda no era solamente una caja fuerte, era una póliza de seguro contra un mundo que, tarde o temprano, él sabía que se le iba a voltear. Lo que casi nadie sabe de los objetos hallados, más allá del dinero y del oro, algunos de los hallazgos posteriores a su muerte incluyeron objetos que revelan un lado mucho más íntimo del personaje. Álbumes de fotografías familiares empapados por la humedad, en los que aparecía sonriendo en vacaciones o jugando con sus hijos, muy lejos de la imagen que el mundo conocía de él. Relojes de lujo que, sorprendentemente, seguían funcionando después de años enterrados. Cartas escritas a mano, algunas nunca enviadas, dirigidas a su esposa y a sus hijos, mezcladas entre los mismos documentos que detallaban rutas de envío y sobornos. Ese contraste entre la ternura de una carta familiar y la frialdad de un registro contable del crimen organizado es quizás lo más perturbador de todo lo que se ha encontrado. No hablamos solamente de un criminal acumulando riqueza, hablamos de un hombre que, incluso en sus momentos de mayor paranoia, seguía aferrado a fragmentos de una vida normal que sabía que nunca más volvería a tener. La cacería que terminó con el imperio el descenso de Escobar no ocurrió de un día para otro. Se fue acumulando, presión sobre presión, hasta explotar. Ordenó el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Mandó matar al candidato presidencial Luis Carlos Galán en un mitin en agosto de 1989. Y semanas después, voló un avión comercial, en pleno vuelo, en un intento fallido por eliminar al sucesor de Galán. 107 personas murieron en ese atentado, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Esa fue la gota que hizo que Washington entrara directamente en la guerra contra él. Estados Unidos
Desplegó unidades especializadas en interceptar comunicaciones, capaces de reconocer la voz de Escobar y sus patrones de llamada con una precisión asombrosa. Cuando en 1991 negoció su rendición, obtuvo un privilegio insólito. En lugar de ir a una cárcel estatal, construyó su propia prisión, la Catedral, en la cima de una montaña con vista a Medellín. Eligió a sus propios guardias, instaló una cancha de fútbol, un bar, un jacuzzi y hasta un telescopio con el que observaba la ciudad. Desde ahí siguió manejando el cartel como si nada. Cuando el gobierno finalmente intentó trasladarlo a una prisión de verdad en julio de 1992, Escobar ya no estaba. Había escapado por un muro construido, a propósito, con concreto más débil de lo normal. La fuga humilló al gobierno colombiano y terminó con cualquier paciencia diplomática que quedara en Washington. Lo que siguió fue una cacería implacable, con fuerzas especiales colombianas, apoyadas por inteligencia estadounidense, y con la aparición de un grupo paramilitar llamado Los Pepes, formado por antiguos aliados convertidos en enemigos, que atacó sistemáticamente las propiedades y la red de contactos de Escobar. Poco a poco, el imperio se fue desmoronando desde adentro. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Escobar cometió el error que lo delató. Habló demasiado tiempo por teléfono con uno de sus hijos. La llamada fue interceptada, y su ubicación, un barrio de clase media en Medellín, quedó al descubierto en cuestión de horas. Esa misma madrugada, un operativo lo encontró escondido junto a su chofer. Intentó huir por los techos y murió en el enfrentamiento. Las circunstancias exactas de su muerte, incluyendo quién disparó el tiro final, siguen siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Lo que sigue enterrado con Escobar muerto, Colombia respiró, al menos por un momento. Pero el vacío que dejó no tardó en llenarse con nuevas estructuras criminales, y la pregunta sobre su fortuna nunca terminó de responderse del todo. Décadas después, siguen apareciendo hallazgos sueltos. Un agricultor que encuentra barriles con billetes tan bien conservados que parecen recién impresos. Una remodelación que destapa una cámara olvidada. Un familiar que asegura haber sido guiado por una corazonada hasta una casa vieja. La conclusión a la que han llegado la mayoría de los investigadores, historiadores y periodistas que han dedicado años a rastrear este tema es tan simple como inquietante. Gran parte de esa fortuna probablemente sigue ahí. Enterrada en algún potrero, sellada detrás de un muro de una casa que ya cambió de dueño varias veces, esperando bajo tierra que alguien la vuelva a encontrar por accidente. Cada bóveda que se abre no es solo un hallazgo de dinero o de objetos. Es una ventana directa a la mente de un hombre que construyó uno de los imperios criminales más grandes de la historia moderna y que, incluso en la cima absoluta del poder, nunca dejó de tenerle miedo a perderlo todo. Antes de irte, si esta historia te dejó con esa sensación de que la realidad puede ser más extraña que cualquier ficción, no eres el único. Y esto apenas fue un vistazo a todo lo que hay guardado bajo la superficie de este caso. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, contadas con calma, con contexto y sin adornos innecesarios, este es el momento perfecto para suscribirte al canal, francamente. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Déjame en los comentarios qué otra bóveda o misterio te gustaría que investigáramos, y comparte este video con esa persona que también cree que la vida real siempre termina superando cualquier leyenda. Nos vemos en el próximo video.